¿Cuántos trajeron Biblia, hermanos? Amén. Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo, y reconócelo porque lo tienes, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. El tema de esta noche lo tenemos ahí. Y tal vez te resulte notorio el título, pero vas a ir entendiendo a qué nos referimos. La aflicción de Dios. La aflicción de Dios. Y lo vamos a basar en el capítulo 6 de Génesis, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Obviamente vamos a hablar acerca de la aflicción de Dios, y para eso voy a tomar esta última parte. Y le dolió en su corazón. A veces pensamos que Él es Dios todopoderoso, grande, majestuoso, y que Él no tiene ningún tipo de aflicción. Todo lo que acabo de decir es cierto, con la excepción de que Dios se aflige. Cuando dice la palabra de Dios, le dolió en su corazón, fue un dolor profundo, doloroso, terrible, que llegó hasta lo más profundo del ser de Dios. Dios se duele. De hecho, tú te dueles, tú sientes dolor, precisamente porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios no se doliera, tú y yo no nos doleríamos de nada. Cuando nuestros familiares hacen cosas que sabemos que solamente redundarán en su destrucción, en su dolor, en más dolor para ellos mismos, lo que tú y yo hacemos es dolernos, nos duele. Sí, tal vez incluso nos enojamos, pero ese enojo es producto precisamente del dolor que sentimos de que ellos no se esfuercen por hacer las cosas correctamente, porque sabemos que tarde que temprano vendrán consecuencias. De la misma manera, Dios se duele y Dios se aflige, y hay cosas que a Dios le duelen y que tú y yo podríamos tranquilizar, calmar ese dolor en Dios. ¿A alguien le interesa poder decirle: Dios, de mi parte yo no te voy a lastimar, yo no te voy a provocar que te duelas en tu corazón, Señor? Yo haré las cosas de manera correcta para que tú vivas en armonía, en felicidad, al menos en la relación que tienes conmigo. ¿A alguien le interesa algo, cosas así, hermano? A mí, mira, la Biblia dice que Dios sufrió en extremo, y para mostrarte que Dios sufre y que a Dios le duele, mira lo que dice Salmos 78, verso 35 en adelante. Dice: se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Se acordaban, mas con su boca le engañaban
y con su lengua le mentían. Qué interesante. Verso 35 otra vez. Regrésalo, mijo. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí hasta parece que vamos a hablar de cosas bonitas. Vamos a hablar de cosas hermosas delante de Dios. Pero el verso 36 nos dice, mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían. Verso 37, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Verso 38, mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, hermano. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Verso 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Y qué? Y le entristecieron en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Le dolía a Dios, sentía dolor, tristeza. Yo recuerdo ese pasaje que habla donde Jesús ve Jerusalén y empieza a llorar y empieza a gemir, y la Biblia habla de llorar en este pasaje con una palabra griega que significa un dolor profundo, doloroso. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise atraerte como la gallina atrae a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Y lo que vendría después sería lo que Jesús estaba profetizando, era la entrada del emperador Tito en el año 70 a Jerusalén, que tantas veces les he narrado a ustedes que incluso llegaban a abrir los vientres de las mujeres embarazadas para sacar los bebés y azotarlos contra las paredes. Y Jesús, cuando empieza a llorar, Él habla de esto. Pero ahora no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y hablaba de esta situación que ocurriría precisamente en el año 70. Todo ese dolor, y por eso es que Él lloraba en ese momento. Y lo que nos habla el Salmo, cuando hablamos de Dios Padre en el Antiguo Testamento, como que a veces pensamos que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios más duro, un Dios que no tenía la misma misericordia que Jesús. Pero este Salmo nos habla de la realidad. Dios el Padre es misericordioso. Recuerdo también un niño que leyó el Antiguo Testamento y veía cómo actuaba Dios, y les pregunta a su papá: mamá, papá, ¿verdad que Dios en el Antiguo Testamento todavía no era cristiano? Por eso era así, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios es misericordioso. Y esto nos habla del verdadero corazón de Dios. Un corazón que se duele, un corazón que se aflige. Y la razón, hermano, es porque no le creyeron, le mentían, fingían creerle. Con su boca le decían: Señor, te creemos, pero con los hechos realmente mostraban que no le creían. No sé si has conocido alguna vez a alguien que ha dicho en oración y cuando está frente a otros hermanos: Padre, sí te creemos, gracias por haber llevado nuestras enfermedades, gracias por sufrir nuestros dolores, Señor, creemos que tú eres el proveedor, creemos que esta semana saldremos adelante. Y que ya cuando la quincena se está acabando, la semana se está acabando, empiezan: ¿qué vamos a hacer? Y no nos va a alcanzar. Y esa es la parte, hermano, donde el Señor se aflige y el Señor se duele, porque con tu boca le dices que le crees, pero con tus obras le muestras que realmente no le crees. Y el Señor se duele, lo lastimas cuando tú dijiste, porque una cosa es que la gente que no conoce a Dios diga: ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos salvará? ¿Quién nos ayudará? Ellos no conocen a Dios. Pero que alguien que dice y cita la palabra y dice: es que el Señor ha prometido que va a sacarnos adelante, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro proveedor, nuestro protector. Y en medio de la violencia que se ha desatado en nuestro país, empiezan a preguntar: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y le dices a tu hijo: con cuidado, mira que te puede pasar esto. Dile a aquella persona también que tenga cuidado. ¿Y a poco no tienes miedo? No, sí tengo miedo. Todo eso, hermano, aflige el corazón de Dios porque no le crees. Y no es que Él se aflija porque siente que no crees en Él, sino que sabe cuál será la consecuencia de no creerle.
aunque Él sea el Todopoderoso y aunque Él sea el protector, cuando tú tienes miedo, cuando tú declaras que te pueden suceder las mismas cosas que les están sucediendo a los demás, Dios no podrá hacer nada por ti a pesar de tener un pacto contigo. Lo tenía con Israel, pero no le creyeron. El verso 35 dice, se acordaban de que Dios era su roca, se acordaban de que era el proveedor, pero ya para fin de quincena se les olvidaba. Se acordaban de que Dios era el sanador, pero cuando el médico dijo enfermedad incurable, se les olvidaba. Se acordaban de que el Señor era el protector, pero en medio de tanta violencia y tantos noticieros que hablan de lo terrible que está sucediendo en nuestro país, se nos olvida lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y por eso el verso 36 dice, mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían. Y esto le entristeció, esto le afligió. Mira lo que dice el Salmo 95, verso 9 y 10. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué Dios sufre tanto, hermano? Porque Dios está lleno de compasión, de amor desbordante. Él quisiera que estos niños, hermano, no vivieran ahí. Él quisiera, Él es el proveedor. De hecho, gracias a Dios, a través de ti, a través de otros hermanos, ha estado proveyendo para estos niños. Amén. Y Él quiere sacarlos de ahí. Y en el nombre de Jesús vamos a empezar a declarar que esos niños no vivirán en la pobreza todos los días de su vida. Ellos saldrán de ahí en el nombre de Jesús. Y ese amor, hermano, es lo que Él le hace tener compasión y dolor, sufrimiento de saber lo que sucederá por no haberle creído. Él desbordó todo su amor sobre la creación, desbordó todo su amor sobre Adán, sobre el hombre, sobre Ish. Esa es la palabra para varón. Y todo su amor sobre Eva, Isha. Así que Él desbordó todo su amor al momento de crearnos. Aún a los ángeles, al momento de crearlos, los hizo con amor. Al mismo Lucifer, Dios lo hizo con amor. El lucero de la mañana, Dios lo hizo hermoso, lo amaba, lo amaba, perdón. Él ha salido de la cobertura del amor de Dios. El amor lo desbordó en Adán, el cual habló palabras de vida sobre sobre cada uno de los animales. No sé si alguna vez te lo he platicado, si no déjame recordarte. Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En hebreo, hermano, lo que Adán hizo fue exactamente lo que Dios hizo con él, darle el aliento de vida. Dios nada más formó a los animales de barro, de tierra, y se los trajo a Adán. Y cuando Adán venía y le decía caballo, en ese momento el caballo cobraba vida. Y vino y habló sobre el borrego y lo mismo. Y cada vez que hablaba sobre el nombre de cada animal, cobraba vida. Esto es lo que realmente sucedió. En español como que nos da la idea de que solamente les puso nombre. Pero en hebreo literalmente Él les habló. Y cuando Adán le habló, los animales fueron cobrando vida. Y sobre la serpiente misma, Adán habló y cobró vida la misma serpiente. No era una serpiente mala, era una serpiente buena, una serpiente con una función de acompañar al hombre dentro de la creación y adornar el Edén. Obviamente, Lucifer engañó a este animal para que le permitiera usar su cuerpo. Y sigue haciendo lo mismo con algunas personas hoy. Él no puede hacer nada sin un cuerpo. Así que engañó a la serpiente para que le permitiera usar su cuerpo, sabiendo perfectamente que destruiría el futuro de este animal para siempre. Este animal, hermano, terminó bajo maldición y perdió para siempre la capacidad de caminar. Este animal terminó perdiendo sus patas, cayendo en maldición, arrastrándose sobre su vientre, siendo odiado para siempre y siendo recordado como la serpiente antigua, representando a Satanás todos los días de su vida.
Satanás lo sabía y no le importó. Y después de usarla, la desechó. Esa es la maldad, hermano. Ese es lo que hace este ser tan despreciable. Usa a las personas, te permite odiar sabiendo que va a afectar tu vida. ¿Sí? Cuando tú permites que el odio entre a tu corazón y tengas rencor contra alguien, tu vida no será la misma. No habrá la bendición de Dios sobre ella. La salud se verá afectada. Todo lo que Dios quiere hacer contigo se ve afectado. ¿Sí? Este animal fue literalmente modificado de acuerdo a lo que Dios había creado de este animal. Tenía patas, caminaba, pero el toque de Satanás, hermano, provocó una modificación, una metamorfosis en este animal que terminó arrastrándose sobre la tierra, sí, sobre su vientre. Así que esto es lo que provoca sobre las personas. Una persona que odia es una persona que termina amargada, que termina con enfermedad, que termina siendo un infeliz. Es una persona que termina arrastrándose todos los días de su vida. Esto es lo que logra el enemigo. Así que por eso es que usa a diferentes personas tratando de robarles la bendición de Dios, y después de lograrlo las desecha. Él sabía que esto produciría en este animal y no le importó. Por eso es que a Dios le duele cuando tú no le obedeces, cuando tú no le crees, porque entonces Satanás podrá hacer contigo lo que él quiera. Y él sabe que tu vida se modificará, ese matrimonio se modificará. No será de acuerdo a lo que Dios diseñó. Esas personas cambiarán, no cumplirán el propósito con el cual Dios las creó. Así que lo hace con cada persona, con cada ser humano, pero también trata de hacerlo con cada hijo de Dios, aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y trata de desconectarlos de la bendición de Dios, y una vez que lo logra, desecharlos. Hermano, hemos visto a lo largo de los años, tu servidor ha visto cómo ha usado gente de la iglesia que estaban entregadas, sirviendo en algún ministerio, haciendo algo para la obra de Dios, y permitieron que el enemigo los usara, que cayeran en fornicación, en adulterio, y los quitó de la bendición de Dios, y los desechó, y los abandonó, porque es un ser despreciable que no le interesa. Y me da gusto hoy podértelo estar exhibiendo y que lo conozcas realmente. No tiene ni la más mínima compasión por nadie. No te quiere ni tantito, ni siquiera a quienes le siguen le importan. Ni los mismos demonios que están con él le importan. Así que Dios tiene compasión. Esa compasión, hermano, se desbordó en la creación cuando te amaba. Tienes los ojos que tienes porque Él los hizo con amor. No te quejes de ellos. Que tenemos la nariz chueca, pues sí es cierto, pero mi Señor me la hizo, Él la diseñó en el nombre de Jesús y es original y no se parece a ninguna. Que sí, que tenemos las piernas flacas, pues sí es cierto, pero han salido buenas, nunca se han roto, gloria a Dios. Así que, ¿qué importa, hermano? Mi Señor lo hizo todo pensando en hacerme una persona original. Amén. Claro, el mundo trata de decirnos cómo debemos de ser para realmente ser hermosos, pero déjame decirte que el mundo cambia. En los 60, si tú ves películas de los 60, las mujeres hermosas no son las mujeres delgadas de ahora. Las mujeres hermosas eran las mujeres un poco voluptuosas, un poco gruesecitas. Esas eran las mujeres hermosas. Así que las que eran delgadas se sentían acomplejadas. Pero el enemigo sabe que toda la gente intentará tener esa figura. Así que pasado unos años lo modifica. Y ahora las delgadas serán las mujeres hermosas. En la Edad Media, una mujer delgada, hermano, era una mujer considerada fea. Entre más llenita estuviera, era más hermosa. ¿Sí? Los reyes no se casaban con las mujeres flacas, sino con las mujeres llenitas. Ve las pinturas nada más para que veas. ¿Sí? Así que el enemigo va cambiando el concepto de belleza, y tú y yo le vamos haciendo caso en todo lo que él nos dice. Ahora serán bellas solo las delgadas, y estás afligida porque tú no lo eres, porque no tienes 90, 60, 90. Hermano, en los 60 no eran 90, 60, 90. ¿Sí? Así que déjalo. Tú eres hermosa tal como eres. Yo soy bello así como tú me ves. Fui hecho a imagen y semejanza de mi Señor. Amén. Y hay cosas más importantes que lo que el mundo está designando. No dejes que Él determine quién eres tú, si eres o no eres una persona agradable. Deja que sea Dios el que decida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta compasión, tengo rato diciéndolo, Dios la desbordó en la creación. La desbordó en el mismo Adán.
Y no solamente le dio esta bendición, esta compasión, sino también le dio la autoridad de su amor, y con su amor también le dio poder. El poder de Dios, hermano, no es algo que opera aislado. Su poder no, déjame decirte esto, a ver si no me lo interpretas mal. El poder de Dios no es lo más importante en la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? No, lo más importante en la Biblia, lo más primordial es su amor. Ya que si no fuera por el amor, hermano, tú y yo no conoceríamos su poder. Así que lo más importante que hay en el reino no es el poder de Dios, es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el que hace que opere su poder. Si no tienes amor, el poder de Dios no fluirá, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice que en Juan 3:16, si podemos verlo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora déjame decirte esto: Jesús pudo obrar los milagros que hizo porque tenía amor por el mundo. Si no hubiera habido amor de Dios para el mundo, la compasión de Dios por el mundo, no hubiera habido poder de Dios. Jesús no hubiera podido hacer ningún milagro. El amor es el que desata el poder de Dios. Hermanos que nos están acompañando al desayunador, la próxima vez que veas a un niño que tiene algún síntoma, ora por él, porque estando allí es imposible que no sientas amor por ellos. Ora por él y verás cómo el poder de Dios se manifiesta hasta de manera instantánea. Sanan en un abrir y cerrar de ojos, porque el amor de Dios en ese momento está a todo su nivel, a toda su manifestación. Así que el amor de Dios se manifestó primero por el mundo, y por eso Jesús pudo decir en Lucas 4:18-19 lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Espíritu del Señor tenía amor por el mundo, ¿te acuerdas? Acabamos de leerlo. De tal manera amó Dios al mundo. Así que el Espíritu del Señor que ama al mundo estaba sobre Jesús y le ungió, es decir, le dio poder. ¿Por qué le dio poder? Porque había amor, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buena noticia se le puede dar a un pobre? Pues que no se tiene que quedar pobre toda la vida. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Alguien te ha herido, alguien te dañó, no te tienes que quedar así. Hay salida, hay sanidad en Jesús. A pregonar libertad a los cautivos, no importa cuál haya sido el vicio, no importa cuál haya sido el problema, mi Señor te puede sacar. A dar vista a los ciegos, no solo físicamente, sino espiritualmente. A tener una visión de lo que Dios quiere hacer con tu vida. A poner en libertad a los oprimidos, a los enfermos, los que le dijeron que van a morir porque tienen enfermedad incurable. A predicar, verso 19, a predicar el año agradable al Señor. Amén. Todo eso era posible porque el amor de Dios estaba presente. Así que la bendición de Dios debía usarse por fe en cooperación con Dios, que es amor y compasión. Esa bendición es la que Dios quería que fluyera de Edén a todo el planeta. Por eso les dijo, fructificad y multiplicaos, es decir, habiten todo el planeta, pero habítenlo en la bendición de Dios, en el amor de Dios. Y entonces, mi hermano, todo el mundo hubiera estado lleno de amor. Esa era la voluntad. Así que el diablo trató de desviar el plan, pero Jesús vino a restituir el plan de Dios. Así que toda desviación del plan de Dios, a Dios lo hace sufrir. Y lo hace sufrir, hermano, porque la gente que se desvíe del plan de Dios será afectado y permitirán ser usados por el enemigo. Por eso es que Dios sacó a Israel de Egipto. Ahí eran tratados como cerdos y los llevó a la tierra que fluye leche y miel. El amor de Dios no pudo soportarlo más, a pesar de que no creían, a pesar de que no estaban listos. Dios ya no lo aguantó más y fue por ellos y los rescató de Egipto y les dijo: vénganse, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y Él trató de llevarlos para allá, pero ellos no le creyeron. 40 años, hermanos, se resignaron a vivir en el desierto, murmuraron contra Dios, y Dios no pudo dejarlos entrar a la tierra prometida con esa actitud, pues con esa actitud destruirían la tierra. Era necesario que ellos cambiaran, que tuvieran una actitud diferente, y por eso es que usó a 2 hombres que eran los únicos que habían aceptado andar por fe, Josué y Caleb. Jesús, hermano, sabía este principio. Siempre hay que creerle a Dios, de lo contrario Dios se aflige, Dios se lastima. Amén. A Dios le duele, porque entonces Él no podrá hacer todo lo que Él puede hacer contigo. Él no podrá prosperar tu negocio, a pesar de que tiene el poder para hacerlo, porque tú no le crees.
Él tiene el poder de sanarte, de sanar cualquier enfermedad. Recuerdo hace algunos años por ahí les pasaba en los devocionales testimonios de gente que sanaba. Y recuerdo a una persona que se llamaba Desmond. Esta persona era de los Países Bajos y era una persona autista. Era esa enfermedad, autismo. Y esta persona un día llegó a la iglesia, la mamá de esta persona, y trajo al niño. Después de que todos les dijeron no hay manera de solucionarlo todo, el niño vivirá y será autista todos los días de su vida. Entonces llegaron a la iglesia y el pastor, en cuanto vio al niño, le dijo a su mamá: el niño puede ser sanado por el poder de Dios. Y la mamá se enojó y dijo: ¿se va usted a burlar de mí? Si esta enfermedad es incurable, no hay manera de quitársela, no hay manera de sanarlo. Por favor, no se burle de mi dolor. Y el pastor le dijo: de verdad lo estoy diciendo con el corazón en la mano, mi Señor puede hacer cambios. Ella agarró y se dio la vuelta, pero en el transcurso de la semana regresó a la iglesia y entonces empezó a escuchar. El pastor ya no le dijo nada por no volverla a afligir o hacerla sentir mal, pero entonces empezaron a hablar de sanidad y el pastor decidió hablar 4 o 5 semanas de sanidad. La mamá lo escuchó todos los días, invitó al papá y lo escuchó también. Y entonces empezaron a declarar sanidad sobre Desmond. El niño iba a una escuela especial. Y un día el niño empezó a platicar un poquito más con las personas, a tener otra actitud. Y un día su mamá se levanta y le dice: mijo, ya es la hora de ir a la escuela, vente. Y el niño, que generalmente nunca hablaba, agarró y le dijo: mamá, ya no quiero ir a esa escuela, va pura gente muy rara. Yo quiero ir a la escuela donde van mis hermanos, ahí todos son diferentes. Y entonces ella se quedó impresionada por esto, y entonces decidió ir a buscarle lugar en la escuela de sus hijos, de los otros hijos. Y cuando llegó, los maestros le dijeron: no puede venir aquí, él necesita ir a una escuela especial, sobre todo si tiene autismo. Ella les dijo: no, él ya sanó. Le dijo: señora, eso no, ¿quién le dijo esa mentira? Eso no es verdad, el niño no, de eso no se sana. Ella le dijo: ¿por qué no lo ponen a prueba una semana? Ustedes lo checan y después me dicen. Así que todo lo que le pusieron a hacer, el niño lo hizo, fue sociable, platicó, convivió, todo lo hizo en cooperación con otras personas. Y hermano, de verdad le dijeron: ¿sabe qué? Más bien le engañaron, el niño no era autista, el niño no lo es, era mentira. Y ella dijo: no, toda su vida había sido, pero mi Señor la sanó. Esa es la voluntad de Dios, esa es la compasión de Dios. Cuando alguien se atreve a creerle, cuando alguien dice: Señor, si tú lo dices en tu palabra, no necesito oír más, yo te lo creo en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios, el amor de Dios se desata y puede transformar una vida y hacerla una vida que cumple el propósito con el cual Dios lo envió a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor, por eso, el Señor Jesús nunca afligió a su Padre. Él se atrevió a decir en Lucas 22:42 lo siguiente: una vez que Él sabía que lo que el Padre le estaba pidiendo era algo difícil, complicado para Él, y Él le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la voluntad de uno. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios se afligió con Israel porque fingían creerle, pero no le obedecían. Como cuando tú le dices: sí, Señor, yo te creo que me vas a sacar adelante, pero luego tú me vas a ayudar a salir de mis deudas, tú me vas a ayudar a salir en mi negocio, pero luego empiezas a tratar de rematar las cosas, y eso habla de que no le creíste realmente, que quisiste creerle, pero no le creíste. Y eso es lo que aflige al Señor, porque a fin de cuentas el resultado será contra ti mismo, y al Señor le duele porque te ama. Cada mandamiento en la palabra de Dios, hermano, es un mandamiento basado en que te ama. Cuando el Señor dice: no adulteres, no forniques, no lo dice simplemente porque es un Dios mandón que le interesa que le obedezcan, sino porque sabe que fuiste creado en amor. Sabe muy bien que tu cuerpo se puede dañar si tú das un mal uso con tu cuerpo, si estás fornicando, adulterando, hay enfermedades venéreas. Tu cuerpo no fue creado para eso, y por eso es que mi Señor se aflige cuando tú no le obedeces, cuando tú no sigues sus órdenes, sus mandamientos. Así que lo que mejor podrías hacer en un momento, hermano, de aflicción sería decir: sé que Dios me ama como ama a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Dios no ama más a Jesús que a ti, que Dios te ama exactamente igual de lo que ama a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que debes de decir: si estás pasando por problemas de violencia, Él es mi protector. Si estás
pasando por problemas de escasez, Él es mi proveedor. Si estás en problemas de enfermedad, Él es mi sanador. La palabra de Dios lo dice. Yo deseo que se haga la voluntad de Dios en mi vida. No deseo nada menos para mí. Solo aceptaré lo que la voluntad de Dios dice en esta situación. Hermano, no hay nada mejor que eso, porque es creerle. Y de repente yo sé que el enemigo entrará, te traerá pensamientos contrarios. Te dirá que no saldrás adelante, que no sanarás, que tu negocio se caerá, que no podrás sostener el desayunador. De repente veo cómo va aumentando y veo que mis hermanos están tratando de cooperar lo más que pueden para tratar de sacar ese desayunador adelante, pero veo cómo va creciendo y me llegan pensamientos, llegará el momento que ya no podrán, y entonces ¿qué van a hacer? Y de repente digo, el Señor es mi proveedor, no me importa, el Señor dijo que Él se encargaría, Él dijo pongan el desayunador, Él se encargará, así que no haré ninguna otra cosa más lo que Él dijo. Sostendremos ese desayunador en el nombre de Jesús. Cada vez que vemos esas sonrisas, esos ojos, caramba, de verdad, es capaz uno de agarrar el carro y decirle al que me lo compre se lo vendo, pero el desayunador persistirá en el nombre de Jesús, no se va a quedar. Gloria a Dios, mi Señor es fiel. Mira, déjame mostrarte lo que dice Hebreos 3, del verso 6 en adelante. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, ¿qué cosa? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retén la confianza. Si tú ya dijiste que le vas a creer al Señor, que le crees lo que Él dice en su palabra, retén la confianza. No le digas a alguien algo diferente. No sueltes palabras, hermano, que hablen incredulidad. Es más, quita de tu lenguaje la palabra increíble. La palabra increíble quiere decir que no se puede creer. Así que no la uses. Los cristianos no deberíamos de usarla. Recuerdo al pastor que construyó la catedral de cristal, en la que actualmente es pastor hispano, Dante Gebel. Él agarró y les dijo a los hermanos, vamos a construir una catedral, pero la vamos a construir de cristal. Todo mundo agarró y dijo que era imposible, que no se podía. Y entonces él fue una vez y le dijo a una persona, oye, ¿por qué no nos cooperas? Vamos a construir una catedral de cristal. Y esta persona dijo, eso es imposible. Y entonces él agarró y sacó el diccionario y le dijo, a ver, busca, ¿qué quiere decir imposible? Y entonces la persona buscó la palabra imposible en el diccionario y dijo, no está. Alguien arrancó la parte donde va la palabra imposible, y él dijo, sí, fui yo. En el lenguaje de Dios no está, así que en mi lenguaje tampoco, y por eso la arranqué, no la necesito, solo me estorba, ¿sí? Y el dueño de McDonald's, Ray Kroc, antes de morir, hermano, obviamente se dio cuenta de lo que quería construir esa persona, a pesar de que Ray Kroc no era creyente. Agarró y dijo, mire, yo no soy creyente, yo no creo en Dios, pero el proyecto que usted tiene entre manos es un proyecto digno de construirse. Le acabo de depositar a su cuenta $1 millón, ¿sí? Así que la palabra imposible solo estorba. Hermano, el día de mañana tendremos 20, 30 desayunadores por toda la ciudad, donde todos nuestros niños de la ciudad estarán escuchando la palabra de Dios todos los días. Amén. Y donde estarán yéndose a desayunar nutridos en el nombre de Jesús, con una nueva mentalidad de la vida, con sueños en su corazón, pensando que donde están no se tienen que quedar. Ahí nacieron, pero no tienen que morir ahí, pueden salir adelante. Solamente necesitamos nosotros también creerlo desde ahora. Hermanos, si tú y yo nos rendimos, estamos no solamente rindiéndonos por nuestras propias vidas, nos estamos rindiendo por las vidas de otros también, y no merecen que nosotros nos rindamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a seguir. No sé qué haremos, venderemos un día, si no les podemos, venderemos la consola, cantaremos a capela. Eso qué importa, mientras mi Señor siga adelante con lo que se ha propuesto hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así lo haremos. Amén. Ahora mira, déjame decirte el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si hoy estás escuchando lo que el Dios te está diciendo, verso 8 dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Verso 9, dice Dios, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Andan vagando porque de repente dicen, te creemos, tú nos proveerás, tú nos sacarás adelante, y luego andan diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Este asunto ya no se puede. Dice, andan vagando nada más. Verso 11, por lo tanto juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Si a ti te dijeran, ¿a quién consideras una persona mala? No incluirías a los incrédulos en esa lista, te lo aseguro. Dirías que malos son los que mataron, los que violaron, los que hicieron, deshicieron, pero no incluirías a los incrédulos. Pero aquí habla de un corazón malo. Una persona que no cree es una persona con un corazón malo, ¿sí? Puede tener un montón de buenas obras, puede haber hecho muchas cosas buenas, pero delante de Dios todavía es un corazón malo, ¿sí? Así que si hay algo que aflige a Dios, es un corazón malo de incredulidad. A veces creemos, hermano, que por no creerle a Dios no lastimamos a nadie, pero si no crees lo que Dios dice, lastimas a Dios y al Espíritu Santo. Ellos son lastimados por tu incredulidad. Así que esas son de las cosas que afligen a Dios. Te recuerdo, el nombre de la enseñanza es la aflicción de Dios. Que no le creas, que creas cosas diferentes. Porque incredulidad, hermano, no significa no creer. Incredulidad significa creer algo diferente a lo que Dios dice. Eso es incredulidad. Es cuando Dios te dice, te voy a sanar, aunque sea un cáncer en etapa terminal, y tú dices, pero es que el doctor dice que ya no hay forma, que no hay manera, que están destruidos varios órganos, que no hay manera de poder restituir, aunque el tumor ya no siguiera adelante, no hay manera de restituir lo que ya dañó. Pero hermano, mi Señor sigue diciendo, yo soy tu sanador. ¿A quién le vas a creer? Tienes que decidirte y determinar que la palabra de Dios te guiará. Por eso Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, cada vez que tú dices, yo te creo en esto, y retrocedes y dices, ¿sabes qué? Pues yo sé que Dios dijo que nos iba a sacar adelante, pero yo creo que vamos viendo cómo le vamos haciendo, porque no veo por dónde Dios nos vaya a ayudar. Estás retrocediendo, y eso no le agrada al Señor. Se aflige, pero también se enoja, ¿sí? Ahora, ¿de dónde proviene la incredulidad, hermano? ¿Alguien sabe de dónde proviene la incredulidad? De una sola fuente que se llama miedo, temor. La incredulidad viene de temor, ¿sí? Porque el Señor dice, yo te sano, yo he llevado tus enfermedades, yo sufrí tus dolores, por mis llagas tú eres curado. Y el doctor dijo cáncer, y aunque tú quieres creerle, de repente dices, ¿y qué tal si no sano? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con mi negocio? ¿Y qué va a pasar? Y el miedo te hace caer en incredulidad. Es el miedo, hermano, lo que provoca que no le creamos a Dios. El Señor es tu proveedor, pero empiezas a pensar, ¿qué pasará si a la hora de la hora no llega el dinero para pagar? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todas las personas que dependen de mí, con mis empleados? Todo eso, hermano, es incredulidad, producto de temor. El objetivo del temor, hermano, no es aterrarte. El objetivo del temor es provocar incredulidad. El temor, hermano, viene cuando se viola el mandamiento del amor. El temor, te lo he dicho antes, es la base de todo pecado. El que miente, miente por miedo. Por eso mintió. Si no tuviera miedo, no hubiera mentido. ¿Por qué mentiste tú la última vez? Y recordarás que fue por miedo. ¿Sí? ¿Por qué roba? Una persona roba por miedo, por temor a no tener las cosas que cree que otros pueden tener. Una persona fornica porque cree que otros están disfrutando de placer que a lo mejor él no va a tener si se espera. El hombre adultera porque cree que hay mayor placer en otra mujer que en la mujer que él tiene, y tiene miedo de jamás experimentar un verdadero placer. Todo es producto del miedo. Dime un pecado y es producto de miedo. La persona se llena de ira porque tiene miedo que se burlen de él, que se pasen de listos con él. Por eso es que el miedo te lleva a la contienda. Sin miedo, nada de esto funciona. El pecado no funciona si no tienes miedo. Por eso lo primero que el enemigo trata de hacer contra ti es provocarte miedo, para que de esa manera puedas caer en pecado y alejarte de la bendición de Dios. Así que el temor, hermano, trata de hacerte dudar de la palabra de Dios. La duda, el temor tomará el control de tus pensamientos, te volverá incrédulo, te volverá inseguro. ¿A poco no el miedo te vuelve inseguro? ¿Te acuerdas? Cuando tienes que hacer algo que generalmente tú has dicho que no puedes, y son tus palabras las que han provocado que no puedas hacer algo.
Tienes miedo a hablar en público y lo tienes porque has declarado que tienes ese temor y no lo has logrado vencer. Hasta que no digas y empieces a declarar: no tendré miedo, podré hacerlo, tengo la capacidad y la habilidad de parte de mi Señor. Así que ese es el principal objetivo del temor, hermano. Ahora, la única manera de salir del temor, ¿a alguien interesa salir del miedo? Que el miedo no tenga ningún poder sobre ustedes. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4:18. Te lo he estado predicando todos estos 2 últimos meses, desde la primera semana de septiembre hasta ahora. En el amor, ¿qué cosa? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Déjame decírtelo de otra forma. Cuando alguno de nuestros hijos o cuando alguien, hermano, se enoja contra nosotros y nos ofende, ¿sí?, tienes miedo de no ser aceptado, tienes miedo de que esa persona te rechace y por eso respondes con ira. Pero cuando tienes amor por esa persona y entiendes que está pasando por un momento muy difícil y por eso te está hablando de la manera que te está hablando y tú lo amas, tú lo estimas, tú te quedas callado y dices: me está diciendo cosas terribles, pero es como se siente, él está dolido, pero yo lo quiero mucho, así que me quedaré callado, no le diré nada, el día de mañana le hablaré y le diré que nada ha pasado, porque le amas. El amor echa fuera el miedo al rechazo, ¿sí? Cuando amas a alguien y dejó por ahí mal puesta su cartera, su lapicero, su libreta, hermano, no le robas porque le amas, al contrario, lo guardas y aunque tú no podrías tener un lapicero como él tiene, o no podrías tener alguna alhaja como esa persona tiene, no te importa, porque sabes que la persona que tú amas sí lo tiene y le guardas las cosas que él olvidó, que él dejó, porque no hay temor a que tú no puedas tener esas cosas. Sabes que tienes un Dios todopoderoso, el cual en cualquier momento te lo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Así que realmente, hermano, el amor es la manera de salir de cualquier problema, ¿sí? Así que lo que tienes que hacer cuando el temor te ataque, cuando venga la duda acerca de la palabra de Dios, dile al enemigo: no aceptaré eso en el nombre de Jesús. Creo en la sanidad, creo que sanaré, creo que saldré adelante porque la Biblia dice, ¿sí? Eso es todo lo que yo necesito. Primera de Pedro 1:13 dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos, es decir, amarra tus pensamientos, los lomos de tu entendimiento. No eches a volar la cabeza, no dejes que los pensamientos de duda, de incredulidad, que los pensamientos de aflicción se vayan y echen a volar. Dice la Biblia: ciñelos, amárralos. Ceñirse viene de cuando en ese tiempo la gente se ceñía sus túnicas para poder trabajar. Utilizaban una especie de cinto, lo amarraban y de esa manera tenían libertad para trabajar. Así que dice: no solamente ciñas tu ropa, también ciñe tus pensamientos. Cada vez que uno quiera volar, amárralo y ¿a dónde vas? Si el Señor ha dicho que Él te sacará adelante, que Él velará por ti, que ni siquiera uno de los miembros de tu cuerpo será tocado. No tengas miedo, el Señor es fiel, ha mandado ángeles alrededor de ti que te defienden. Él te protege con su escudo de amor, Él te sacará adelante. Amén. Así que, hermano, cuando vengan estos pensamientos de miedo, vénselos, pero también date cuenta, es un aviso para que andes en amor y puedas desechar todo temor. Así que cada vez que tengas este tipo de dudas, hermano, deberías de orar y decirle: Padre, si me alejé del mandamiento del amor, te pido perdón. Te amaré a ti por encima de todo. Amaré a mis hijos, a mi esposo, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a todos, Señor. No permitiré que el temor entre, porque el temor trata de robarse la palabra de Dios que hay en mi corazón. Así que, Señor, yo no quiero causarte tristeza nunca más, en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 15 en adelante. Fíjate bien, dice: sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero esa verdad la tienes que seguir ¿cómo? En amor. ¿Te fijas? No puedes estar enojado con un hermano o con un amigo o con un familiar y pensar que Dios cumplirá las promesas que tiene la palabra para ti. No puede ser así. Por eso dice la palabra: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué?
en amor. La gente va a crecer cuando encuentren amor en la iglesia. Hermano, por eso cuando alguien nos visita, yo te digo, hermano, nos visita fulano de tal, sal de tu lugar, abrázalo, dile que qué bueno que vino. Mis hermanos ujieres, porque ya no van a ser edecanes, son ujieres. A partir de ayer, de ayer son ujieres. Así que ellos, hermanos, empezarán a impartir amor a la persona desde que va llegando. Le van a tratar de ministrar el amor de Dios, que sepa que ha llegado a un lugar donde se le ama, donde se le respeta, donde se le quiere. Amén. Y si todavía a la hora de presentarlos tú sales de tu lugar, le das un saludo y le dices bienvenido, llegaste a la casa de Dios, llegaste a donde hay amor. Hermano, créeme, mucha gente viene a ese lugar como última opción. Así que si podemos darles amor y mostrarles que realmente Dios está con nosotros, no solamente nos estaremos ayudando a nosotros mismos, siguiendo la verdad en amor, sino estaremos ayudando a otras vidas a que puedan encontrar a Jesús. Y luego verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, pensando cada cosa rara, ¿sí? En cosas vanas, pensando en el siguiente, no sé, peinado que va a salir, o en la última moda. Hermano, eso es vanidad. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad otra vez? La palabra de Dios. No hablemos nada que no esté en esa verdad, hermano. No hablemos nada que no esté en la Biblia. Solamente hablemos lo que Dios dice. Cuando el mundo nos diga, verdad que las cosas andan mal en la ciudad, la economía está terrible, hermano, atrévete y dile, mira, gracias a Dios, mi Señor suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A mí no me hace falta nada, no me preocupo por lo que he de comer o lo que he de vestir. Yo solamente busco el reino de Dios, su justicia. Lo demás viene por añadidura. Atrévete a decirlo. Quítate palabras, hermano, como lo que te decía hace rato, increíble, imposible. Quítate palabras de muerte, como a veces decimos, no, y yo estaba muerto de la risa. No hables así. Eso no debe de ser en nosotros, hermano. Debemos de hablar vida. La vida de Dios está en nosotros, ¿sí? Y ahí estábamos muertos de la risa. Vengo muerto de cansado. Quítate esas palabras de muerte y habla de vida. Estoy cansado, pero estoy contento. El Señor está conmigo. Me acostaré, me descansaré, porque el Señor me sustenta. Es diferente, hermano, cuando tú hablas palabra de Dios. Mira lo que dice el Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, ¿y qué? Me manifestaré a él. Dios se puede manifestar, Jesús se puede manifestar cuando tú y yo andamos en amor, obedeciendo sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que nos vamos a brincar esa parte, Jesús. El verso 22, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no andes pensando limitado. Mira a tus hijos que van a salir adelante. Míralos como profesionistas, como siervos de Dios, gente temerosa de Dios, que saldrá adelante en el nombre de Jesús. Dice, verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Otra vez, la palabra. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, es decir, ¿cuál es mentira? Me voy a morir porque dijeron los doctores que es cáncer terminal. Hermano, la verdad de que es la palabra de Dios dice que Él llevó tus enfermedades, que Él sufrió tus dolores y que por su llaga fuiste curado. Deja de hablar lo que el mundo dice y empieza a hablar la palabra de Dios para que las promesas de Dios se puedan hacer realidad en tu vida. Y luego dice, porque somos miembros, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Hermano, no es pecado enojarse, pero no te la pases enojado todo el día. Y sobre todo cuando te enojes no peques.
No hables barbaridad. A veces uno enojado dice cada cosa o es capaz de hacer cada cosa. Está bien, enójate, sí, no hay problema. Mi Señor no dice que no te enojes, dice nada más no peques y sobre todo no dures enojado mucho tiempo. Dañas a tu cuerpo. Tu cuerpo no fue creado para estar enojado, tu cuerpo fue creado para estar feliz. Verso 27, ni deis lugar al diablo. El enojo puede dar lugar al diablo, hermano. La ira, la contienda. Verso 28, fíjate, el que hurtaba, no hurte más. Fíjate lo que me gusta de esto, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Antes robaba, y ahora ya no roba. No solamente no roba, ahora de lo que gana comparte. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Él transforma pecadores en santos. Él hace de ladrones gente generosa. Él hace de mentiroso gente que siempre habla la verdad. Él es el Todopoderoso. Verso 30. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas puedes hablar? Olvídate ya de las groserías, hermano. Eso es parte del viejo hombre. Y empieza a hablar de una nueva manera. Empieza a hablar con un nuevo lenguaje, con la palabra de Dios. Dice, ninguna palabra corrompida. Aún una palabra corrompida es cuando tú dijiste, Señor, yo te creo que tú suplirás mis necesidades. Y luego de repente dices, ¿sabes qué? Yo creo que vamos buscando qué vamos a empeñar, qué vamos a vender. Esa es una palabra corrompida porque va contraria a la palabra de Dios. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que cuando la gente te escuche diga, cómo me encanta oír a fulano de tal, siempre optimista, siempre diciendo que vamos a salir adelante, siempre tiene una palabra para que nos impulsa, que nos alienta. Hermano, ¿a cuántos no les gustaría que la gente se expresara así de cada uno de nosotros? Amén. Y gloria a Dios porque lo van a hacer. Y verso 30, no contristéis, otra vez, no lo aflijas, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, lastimas a Dios cuando no le crees, de modo que Él no puede obrar en ti, ni los dones se pueden manifestar en ti. Así que la aflicción de Dios es cuando no le creemos. Cuando no le creemos, Dios se aflige, se duele, se lastima. Cuando Él te dijo, yo me encargaré de esa situación, yo voy a sacarte adelante, yo te protegeré. La Biblia dice acerca de tus hijos que de esta generación perversa los preservará. Pero tú y yo todavía estamos creyendo que es que la ciudad anda mal, por lo tanto pues es normal que nuestros hijos anden mal. Y el Señor se aflige porque no le creemos que Él se encargará de ellos. Ellos serán enseñados por el Señor directamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos empezar a creerle a Él todas sus promesas, hermano. Tenemos ya el desayunador, estamos esperando que nos pongan el internet para echar a andar la radio, es lo único que falta, y no han venido. De verdad ya tenemos días que hicimos el contrato con la internet y pues no la han conectado, pero gracias a Dios ahí está todo listo. Pero tendremos también una escuela, hermano, donde los niños también aprenderán que no solamente deben de amar al prójimo, sino que también lo imposible es posible en el nombre de Jesús. Hermano, tendremos una clínica también para niños, para gente de escasos recursos, la cual irá creciendo hasta convertirse en un hospital a lo largo de los años. Tal vez ya no estaré yo para verlo, pero alguien lo continuará, alguien tomará la visión, alguien tomará la estafeta y dirá, saldremos adelante. Así fueron fundados los grandes hospitales en Estados Unidos, hospitales bautistas, hospitales metodistas, que iniciaron siendo solamente una simple clínica y crecieron hasta ser uno de los hospitales más importantes del mundo. Y Dios hará esto en esta iglesia, a través de esta iglesia, si tú y yo podemos creerle en el nombre de Jesús. Después de ver estos niños todos y viendo cómo Dios saca no sé de dónde la comida para ellos, caray, dice uno, todo es posible, todo es posible. ¿Alguna vez te quejaste de que no tenías para darle de comer a tus 2, 3 hijos? Pues ahora tienes 55. Gloria a Dios. Y mi Señor les ha de comer. Deberías de ir para que se te quite la preocupación y dejes de andarte quejando de que no tienes, porque de verdad no tenemos nada, pero esos niños comen diario en el nombre de Jesús. Gracias a mi Dios. Así que, hermano, yo te invito en esta noche a que todo lo que mi Señor te ha prometido en la palabra empieces a creerlo, a que le digas, Señor, de mi parte tú no te vas a lastimar,
De mi parte tú no te vas a afligir. Señor, te creeré, me esforzaré. Cuando mis pensamientos empiecen a traicionarme, Señor, ceñiré mi mente. No dejaré que vuelen, Padre. Te creeré, declararé tu palabra. Echaré fuera temor, andaré en amor, para que el temor no haya cabida en mí. Y Padre, yo me encargaré de que tú no te lastimes, de que tú no te aflijas, Señor. Gracias por amarme de esa manera. Gracias, Señor, por tenerme ese tipo de amor. Tu aflicción es el resultado de lo que me amas. Gracias, Señor, por darme tu palabra, por haberme dado la salvación, pero también, Señor, por darme la palabra más segura en la que podemos fundamentar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, habla con Dios, dile: Padre, yo te voy a creer. Si no conoces la palabra de Dios, dile: Señor, voy a saber qué prometes y te voy a creer cada promesa, y voy a hablar solo lo que prometiste. Y cuando el mundo hable contrario, Señor, yo diré que tú dices que yo no tengo nada que temer, que yo no me debo de preocupar por lo que he de comer, lo que he de vestir, que yo solamente buscaré el reino, lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Habla con Él, dile: Padre, perdóname por las veces que no te he creído y que te afligí, por las veces que dije que te creía y con mis obras, con mis hechos yo mostraba que no, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Háblale a Él. Dile: Señor, no más lágrimas, no más lastimadura, no más aflicción. En esta iglesia te queremos creer, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén.